Pasada hablábamos que cuando declaramos una variable, por ejemplo la variable x, lo que en realidad estamos haciendo es reservando espacio de memoria, espacio al cual se le asocia una dirección, y en el caso particular de C, un tipo de dato. Y cuando hablamos de un tipo de dato definimos los valores y también definimos las operaciones. Eso lo platicamos en la clase pasada. Y entonces, por ejemplo, si yo tengo esta variable declarada y en memoria, por alguna razón el compilador decide colocarla a partir de la dirección 60, pues es posible que a partir de la dirección 60 voy a ocupar 4 bytes. Ya lo veíamos que la función sizeOf de x me devolvía un 4 para decirme que ocupaba 4 celdas de memoria. En el caso del compilador que tenemos instalado con CodeBlocks. Lo mismo podría haber pasado si yo le ponía sizeOfInt. Es exactamente lo mismo, porque como x es del tipo int, entonces decir sizeOfInt o sizeOfX es exactamente lo mismo. Y se reservaba a partir de cierta dirección, en este ejemplo, a partir de la dirección 60, reservamos 4 celdas de memoria. Eso quiere decir que si yo le digo x igual a 23, el número 23 va a ocupar estas 4 celdas de memoria. ¿Cómo van a estar encendidos y apagados los bits? Depende del estándar que siga. Normalmente se sigue un estándar en complemento a 2, habría que revisar un poquito la historia del complemento a 2, pero al final son secuencias de bits. Secuencias de bits que no me dicen nada, es decir, que no tienen ninguna forma de distinguirse en términos de saber si lo que tengo almacenado ahí es un número entero o un número real o un número de punto flotante o una cadena de caracteres. ¿Qué quiero decir? Bueno, si yo en este momento dijera, oye, quiero ver lo que hay en la dirección 93 y en la dirección 93 hubiera una secuencia de bits como esta, yo no puedo saber qué cosa es lo que está guardado aquí, a menos que alguien me diga, es que fíjate que en la dirección 93 tenemos guardado un número de punto flotante. A partir de que sé que a partir de la dirección 93 yo tengo guardado un número de punto flotante, es que puedo interpretar lo que hay allí. Lo mismo sucede en el caso de nuestra variable x. Si yo digo que a partir de la dirección 60 tengo un número entero, entonces esta secuencia de bits ya la puedo interpretar y darme cuenta que lo que tengo guardado ahí es un 23. ¿Dudas? Para las discusiones que siguen, como es medio incómodo, bueno, vamos a dejarlo así. Vamos a continuar. ¿Dudas hasta ahí? Ok. No, profe. Ok, yo ya, a partir de la próxima clase, voy a cerrar la sesión a las 3:11, ya voy a ponerle llave a la entrada, para que ya todos lleguemos a tiempo y no tengamos mayor problema, ni mayores distracciones. Como pueden ver, yo me distraigo muy fácilmente. Ok, ya quedamos entonces cómo estaba codificado, vimos algunas cosas. Ahora bien, si yo tengo la variable int w y uso el operador ampersand w, lo que obtengo es la dirección de w. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta ahí? En C existen los siguientes tipos de datos simples. Simples significa que solamente guardan un valor, por eso son simples, un solo valor, nada más. ¿Qué tipos de datos podemos mencionar como tipos de datos simples? Los enteros, los flotantes, los doubles, los char, y un tipo especial de dato, que no voy a poner ahorita el nombre, pero son direcciones. ¿Qué significa? Que este tipo de dato en particular lo que guarda son una dirección. Así como a un número entero le puedo guardar un 30, por ejemplo, a un tipo de dato dirección le puedo guardar la dirección 23988AF3. ¿Dudas? Y como un tipo de dato normal, pues existe un conjunto posible de valores que puede tener esta variable tipo dirección. ¿Cuál es el conjunto posible de valores que podría tener mi variable dirección?
Bueno, pues si mi memoria va de la 1 a la 1023, por ejemplo, de la 001 a la 1023, pues evidentemente el conjunto de valores que puede guardar una variable dirección, pues es desde la dirección 0, la 1, la 2, la 5, la 10, hasta la 1023. Sería el posible conjunto de valores. ¿Dudas? En ese sentido, yo puedo tener en la memoria el siguiente caso. Por ejemplo, si mi variable W está guardada aquí, en la dirección 70, yo podría decir que es así, es hasta aquí. Esto que tengo aquí, si está declarado como int W, y digo W igual a 75, entonces quiere decir que aquí guardo un 75. ¿Hasta ahí hay dudas? Vamos a suponer que declara una variable Q. Y esta variable Q, digo que es una dirección. Esta parte todavía no sabemos cómo se declara una variable tipo dirección, pero lo que guardo es una dirección. Ahora, supónganse que la variable tipo dirección llamada Q quedó guardada más adelante a partir de la dirección 90. ¿De acuerdo? Aquí en medio, pues hay muchas direcciones que ya no puse. Pero a partir de la dirección 90 tengo guardada la dirección Q. Y supongamos que para guardar una dirección yo requiero simplemente, por facilidad de manejo, 2 celdas. Si yo quisiera saber cuántas celdas ocupa una dirección en mi compilador, tendría que usar sizeof y preguntarle el sizeof Q. Lo que estoy diciendo ahorita es que el sizeof Q me devuelve 2. Esa es mi suposición. ¿Dudas? ¿Nadie tiene dudas de veritas, de veritas, de veritas? Ok. Yo, profe, Sí. bueno, a mí no me quedó muy claro por qué el Q. Le acabo de declarar una variable. Le llamé Ok. Q, P, W, Z, A, B, lo que tú quieras. A mí se me ocurrió llamarle Q. Sí, ok. Y entonces aquí tengo mi variable Q. Todavía no he dicho, así como yo declaro W del tipo entero, Q lo declaro de tipo dirección. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Nadie? Bueno, ok. Recuerdo, Pero a partir de la próxima clase voy a cerrar la sesión, voy a poner candado a la sesión a partir de las 3:10. Ok. ¿Y para qué me sirve una variable dirección? Una variable donde guarde una dirección. Pues para guardar direcciones, para eso sirve, ¿no? ¿Y cómo guardo una dirección en la variable Q? Bueno, resulta que Q puedo utilizarla para guardar una dirección si escribo Q igual a, por ejemplo, ampersand W. Si están de acuerdo y analizan esta expresión, dirán, esto que está aquí es la dirección de W y esto que está aquí es una variable con capacidad para guardar una dirección. ¿Están de acuerdo? Si eso es cierto, entonces esta instrucción es correcta y sí es posible realizarla. ¿Qué sucedería si yo digo Q igual a ampersand W? Muestra la dirección de W. ¿Cuánto guardo en Q? ¿Qué guardo en Q? La dirección de W. ¿Cuál es? 90. ¿Cuál es la dirección de W? 70. 70. 70. Y entonces ese 70 lo guardo aquí. Fíjense algo bien importante. Este valor 75 es un número entero. Tiene valores positivos y negativos. Tiene operaciones bien específicas, puedes sumarlos, restarlos, multiplicarlos. Pero este 70 que está aquí es una dirección. No es un número entero, es una dirección. Y entonces las operaciones que puedo hacer con los valores tipo dirección son bien especiales. ¿Tendrá sentido dividir una dirección entre otro o entre otra? Un número entero entre otro me da un número entero. Pero dividir una dirección entre otra
¿Tiene sentido decir que me va a dar una dirección? Es muy posible que no. Y entonces tenemos que tener cuidado. Aunque los escribimos igual, significan cosas diferentes. Yo generalmente, para distinguir al principio, les empiezo a poner una D de dirección. No una D de decimal, es una D de dirección. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? A ver, entonces, para ver si me quedó claro, iniciamos una variable de tipo entero con valor de 75 que se almacena en la dirección 70. Sí. Luego, para conocer qué dirección está, declaramos otra variable de tipo dirección que se almacena en la dirección 90, que nos va a regresar que la variable W se encuentra en la dirección 70. Estás un poquito chueco. Fíjate. Esto que está aquí define una variable W del tipo entero y guarda en esa dirección, en esa variable, un 75. Yo elegí al azar, insisto, al azar la dirección 70. ¿Quién decide en dónde está esa información? El sistema operativo, con un módulo que se llama un cargador, con una bola de cosas. No me interesa. De alguna manera decidió que la variable W estuviera en la dirección 70. Hasta ahí, ¿hay dudas? No. Ok, todos los demás, no sé si tengan dudas. Los que estoy viendo el video veo que están bien, pero los demás, que nada más tienen su... Profe, el size of me lo podría explicar un poquito más. El size of lo que hace es, te dice cuántas celdas de memoria va a ocupar tu tipo de dato. Si la variable W es entera, size of me devuelve cuántas celdas ocupo para guardar un número entero. Eso es lo que dice el size of. ¿No? Vale. Es lo único que hace. Te dice cuántas celdas de memoria ocupas para guardar un cierto tipo de dato. Flotante, entero, carácter. Y ya vamos a ver después otros. Por eso ahí tiene el 2, de que se van a ocupar 2. Sí. Para el size of de una dirección, es decir, para guardar una dirección en memoria ocupo 2 celdas. Pero si yo pido el size of de W, me va a decir 4, porque ocupé 4 celdas para guardar un entero. Ok. Vale. Vale, gracias. Los demás. Recuerden que este negocio tiene que ver con que, yo empiezo a avanzar despacito y me van siguiendo. ¿Han visto las carreras de 8.000 metros? Empiezan todos corriendo y de repente empiezan a dar jalones y se va quedando el grupo. Y se va quedando el grupo. Si yo doy un jalón y ustedes no me detienen, yo aumento la velocidad. El problema es que se pueden quedar atrás, ¿sale? Tenía yo dos manos levantadas, ya no vi quién me iba a preguntar. ¿Nadie? Yo, profe. Sí. Bueno, o sea, lo que entiendo es que tienes un número, una variable que guarda un valor, ¿no? Y entonces creas una dirección a la que le puedes asignar, creo dirección Q, en este caso que guarda, pues, la dirección de W. O sea, lo que está haciendo es triangular, ¿no? O sea, sí. Yo quiero llegar a la escuela, pero para llegar a la escuela tengo que ir de mi casa y transportar una vez, sería digamos, la triangulación y de ese punto a la escuela, ¿no? En vez de irme directo a la escuela. Así es. Pero entonces, ¿cuál es el chiste de hacerlo si lo que estás haciendo es triangular? Dame chance, estamos empezando. Okay. Mira, vas a cansarte de ver las direcciones, al menos de aquí a la mitad del semestre, te lo aseguro. Pero espero que lo entiendan. Ok. Voy a explicar un poquito. Entonces, aquí lo que hice es declarar mi variable W, como las han conocido ustedes. Y aquí lo que hice es declarar otra variable, así como si hubiera declarado un float, un entero, un char. Declaré otra variable, no se angustien, tranquilicen su corazoncito, solamente la declaré, ¿de acuerdo? Y entonces se llama Q, solamente que esta variable tiene la característica particular de que guarda una dirección. ¿Qué? ¿Una dirección? Sí, guarda una dirección, niño, no te preocupes, no te angusties, solamente guarda una dirección. Está bien. Eso es lo que hice aquí. Ahí declaré una variable que guarda una dirección. Hasta ese momento, Q no tiene absolutamente nada que ver con W. Hasta ese momento, Q no sabe ni siquiera que existe W, ni le interesa. ¿Sale? Ok. En el siguiente paso, como Q tiene que guardar direcciones, pues a mí se me ocurrió decir, en la variable Q guarda una dirección, que es la dirección de W. Así como arriba dije W igual a 75 y no les causó ningún problema. Aquí les acabo de decir que Q guarda una dirección. No se hagan pelotas, tranquilos. ¿Sale? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Ya nos quedó claro?
¿Tenemos bien claro, bien claro todo? Sí, entonces si a Q le damos un número entero, por ejemplo, ahí ya hay un error, ¿no? Hay un El error, programa no corre. claro, Ajá. porque Q lo que Ok. recibe no son enteros, recibe direcciones. Direcciones. ¿Y así se escribe en el compilador dirección? No, esa parte Ah. la dejé pendiente porque si no se me van a angustiar. Ok, sí. ¿Sale? Va. Muchas Es gracias. decir, los estoy tratando con cariño, con amor, con cuidado, jóvenes, para que no se angustien. Sí. ¿Sale? Va, gracias. Ok, hasta aquí nadie tiene dudas. Muy bien, ahora, ¿qué pasa si ahora lo que quiero es, bueno, si yo quisiera sumarle un 1 a W, diría, a ver qué les parece, a ver si se les hace raro, W igual a W más 1, ¿no? Eso significa, toma el contenido de W, que es 75, súmale un 1, eso es 76, esto es 76, y ese 76, guárdalo en W. El resultado es que, en lugar de haber 75 aquí, ahora tenemos un 76. ¿Dudas? ¿Alguien tiene duda? Ok. Hasta ahí no hay problema, ¿no? Esto es algo que ya más o menos han hecho ustedes. Muy bien. Ahora, una vez que he hecho eso, a alguien se le ocurrió decir, bueno, si Q tiene la dirección 70, yo podría usar Q para obtener el valor 76. Es decir, usar Q para que de manera indirecta, lo repito, usar Q para que de manera indirecta llegue al 76. Decía su compañero, es como si para ir a la universidad yo tuviera que tomar el camión para llegar a la universidad. No me voy directo, me voy al camión y del camión me voy a la universidad. La universidad es el 76, el camión es el contenido de Q. Fíjense que aquí hay algo importante. Ampersand Q, ¿cuánto vale? 90. 90. Pues sí, porque ampersand Q es la dirección de la variable. Y la variable se encuentra almacenada en la dirección 90. ¿Dudas? Pero otra cosa es decir Q solito. Si yo digo Q solito, ¿cuánto estoy diciendo? Sería Lo que 70. hay en W. ¿Qué es? 75. Bueno, 76. 70. No en W. Si yo En digo Q dirección, ¿no? solito, ¿cuánto es? Ah, 70. 70. En Q hay un 70, se acabó. Punto. Y además es dirección, por eso le pongo la D. Aquí le pongo D también para decir dirección. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿cómo le digo al compilador? Mira, ¿ves el camión que está en Q? Ve a ese camión para que llegues al 76. Profe, Sí, ¿el 70 también sería dirección? ¿No es, Sí. no es contenido? el 70 es dirección. Es que Q contiene una dirección. Porque Q fue declarado como de tipo dirección. Entonces, ¿qué diferencia habría entre el 90 que está afuera y el 70 que está dentro? Que el 90 es la dirección de Q. Y el 70 es el contenido de la variable. Así como, como en el caso de W, si te concentras en el caso de W, la variable W, el contenido es 76 y su dirección es 70. En el caso de Q, su dirección es 90 y el contenido es 70. Olvídense, si yo les mostrara la memoria así y les dijera, ¿qué contiene Q? Me dirían 70. ¿Cuál es la dirección de Q? 90. ¿No? ¿Dudas? ¿Y las dos se van a representar con D, entonces? Les pongo la D para ¿Dirección? decir que, para simbolizar que son direcciones. Acordarnos, simplemente es para acordarnos que esas son direcciones, no números enteros. Ok, vale. ¿Dudas? Gracias. Lo único que está sucediendo, y por eso les causa tanto ruido, es que en el esquema, si se los pongo así, me dirán, pues sí, Q tiene un 70, una dirección 70, y su dirección, la dirección donde está Q, es la 90, su contenido es 70. Pero cuando les pongo el diagrama así, ya se empiezan a hacer pelotas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿hasta ahí hay dudas? Ok. Yo te quisiera decirle, lo voy a simbolizar. Es puro simbólico ahorita, no es código en C. Yo quisiera decirle, toma la dirección 70 que está en Q, ve a esa dirección, devuélveme su contenido y súmale 10.
repito, lo que voy a hacer ahorita es escribir la expresión para decir, toma lo que hay en Q, la dirección 70, ve a esa dirección, devuélveme su contenido y súmale 10. ¿Hay dudas hasta ahí? ¿Cómo lo escribo en términos de lenguaje C? Muy simple. Por favor, respiren, no se me vayan a asustar. No quiero que se asusten. ¿Sale? Es algo normal, es natural en la vida. Veamos. Si yo le digo Q más 10, hay algo raro. Porque el contenido de Q es 70. Y ahí le estaría diciendo, a la dirección 70 súmale 10. Y no al contenido de la dirección 70. Fíjense cómo es diferente. Aquí le estoy diciendo que a la dirección 70 le sume un 10. Pero no le estoy diciendo que tome la dirección 70, vaya a esa dirección, me devuelve el contenido de esa dirección y a eso le sume un 10. Eso no se lo estoy diciendo en esta expresión. ¿Cómo le digo a C que en lugar de tomar el contenido de Q, el 70, tome esa dirección y vaya hasta la dirección y regrese el 76 para trabajar? De una manera, ¿sí? Sería con un asterisco, ¿no, profe? Así es. No se me vayan a asustar. Entiendan la idea. Sería poner asterisco Q. Esto significa, toma el contenido de Q, toma el contenido de Q. Eso sería si yo lo pusiera así nada más. En el momento en que le pongo el asterisco, significa, ahora ve a esa dirección, eso es lo que significa esto, devuélveme su contenido y súmale 10. Esto me daría un 86. ¿Dudas? Oiga, maestro, pero la dirección 70 no sería W y no Q. Sí, sí. Te lo voy a poner así. Si yo no te dijera que existe una W, y yo no te hubiera puesto, si yo no te dijera que existe una W, y te digo, y te pongo este diagrama así como está, esto significa, esta expresión, y te olvidas estoy señalando al monitor, y te olvidas de todo lo que hay acá, y simplemente tratas de interpretar esta expresión significa, toma el contenido de Q, ve a esa dirección, devuélveme su contenido, y súmale 10. Q tiene un 70, ve a la dirección 70, y devuélveme su contenido. En la dirección 70 hay un 76. El 76 le sumo 10 y el resultado es 86. Asterisco Q más 10 significa 86. ¿Dudas? Profe, entonces aquí nos estamos refiriendo a como si fuera un caso aislado del Q y que no estuviéramos hablando ahora sí que del W. Sí, a Q no le importa W. A Q lo único que sabe es que tiene una dirección. Oye, es que esa dirección viene de W. No le importa. Simplemente lo usa. ¿De acuerdo? Sí. ¿Preguntas? Puede resultar confuso. No digo que sea fácil. Pero hagan la abstracción más simple. Entiendan que Q lo único que guarda es una dirección. Y cuando pongo asterisco Q le estoy diciendo de manera indirecta, vas a ir a la dirección 70 para devolverme el 76. ¿Dudas? ¿Nadie? Si nadie Creo que tiene no. dudas, yo me sigo. Entonces, ok. Pero yo quiero guardar aquí, quiero guardar aquí quiero guardar, ¿cuál lo señalo? Con este, no, con ese no. Con este. Aquí quiero guardar, ahí quiero guardar el 86 que acabo de calcular acá. ¿Cómo la calculé? A través de una expresión que dice, toma la dirección que tiene guardada Q, ve a esa dirección y de ahí devuélveme su contenido. Súmale 10. ¿Y qué es lo que quiero hacer? Guardar aquí justamente ese 86. ¿Cómo lo escribo? Bueno, si yo quiero decirle que guarde en la dirección 70 el resultado de la operación, tendría que decirle, por ejemplo, bueno, antes de irme allá, si quiero, imagínense que ahora quiero guardar un 0.
en la dirección 76. Quiero guardar un 0 en la dirección 76. Hay dos maneras de hacerlo. La primera y la más obvia, W igual a 0. Porque esa guarda un 0 en la dirección 76, porque W está en la dirección 76. ¿Dudas? ¿En la dirección 70 o en la En la 76? 70, perdón. En la dirección 70. Por eso W igual a 0 guarda un 0 en la dirección 70. La otra alternativa, no tan directa, sino indirecta, es colocar, a ver qué les parece, asterisco Q igual a 0. Esto significa, toma el 0 y guárdalo ¿a dónde? Pues mira, para saber a dónde lo tienes que guardar, tienes que tomar el contenido de Q e ir a esa dirección. Y en esa dirección guardas el 0. El resultado de eso es que, entonces, en lugar de tener aquí 76, tengo ahora un 0. Eso sería equivalente a un W igual a 0 entonces. Estas dos son equivalentes. Ah, aquí está. Sí, sí. ¿Por qué? Pues porque Q tiene la dirección de W, por eso son equivalentes. Ambas hacen exactamente lo mismo. Dudas, todos los demás no sé, de veras que estoy angustiado porque todos los demás no sé qué piensen. Como no veo su rostro, no sé si me están entendiendo. Entonces, si me están entendiendo, pues a todo dar. Sí. Entonces, posterior a hacer el asterisco Q igual a 0, si le pregunto el contenido de W me va a arrojar 0. Así es. Así es, Jeremías. No sabes qué gusto me da saber eso. ¿Se dan cuenta? Si ahorita le pregunto que imprime el contenido de W, va a imprimir 0. Oye, es que acá arriba le pusiste un 75, ¿cómo es que imprime un 0? Pues sí, porque aquí le dije que guardara un 0 en la dirección 70, que es la dirección de W. Y simplemente W dice, bueno, pues tengo que guardar, que imprimir lo que hay aquí. ¿Cuánto hay? Pues un 0. ¿Se entiende eso? Esto es lo más difícil que hay que entender, de verdad. Si entienden esto, todo lo demás viene por añadidura, diría la Biblia. ¿Dudas? ¿Los demás? Bueno, yo me sigo entonces, que conste. Allá ustedes. Ok, entonces para guardar en realidad yo no quería guardar un 0. Yo lo que quería hacer es guardar este 86 acá en esta dirección. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Poner asterisco. ¿Qué pasa si pongo asterisco Q es igual a asterisco Q más 86? Si aquí hay un 75, voy a borrar estas expresiones aquí. Si aquí hay un 85, si en esta zona de memoria tengo la secuencia de bits equivalente a un 75, y yo digo asterisco Q igual a asterisco Q más 86, tenemos que analizar eso analizando primero el lado derecho y después decidiendo a dónde lo colocamos analizando el lado izquierdo. El lado derecho, ya lo habíamos analizado, significa toma el contenido de la variable Q, eso significa esto, ve a esa dirección y devuélveme el 75. Esto vale 75, le sumo 86 y el resultado de esto es 75 y 86, 6 y 5, 11, 8 y 8, 16, 161. ¿Dónde voy a guardar este 161? Pues muy fácil, fíjate que aquí te digo que tomes la dirección que tiene Q y lo guardes en esa dirección. Y entonces el 161 lo guardo justamente acá. 161. En estas 4 celdas. Si en este momento yo dijera, si después de esto dijera print f porcentaje de coma w, ¿cuánto imprimiría mi programa? 161. 161. Eso es todo lo que tienen que entender. De ahí sale todo.
paso de parámetros por valor, paso de parámetros por referencia, listas simplemente ligadas, listas doblemente enlazadas, manejo de arreglos dinámicos, todo sale de ahí. ¿Preguntas? Entonces podría decirse que es una forma diferente de escribir W igual a W más 1, por ejemplo. Sí, sí. Usas su dirección para referirte a W de manera indirecta. Pero sigue siendo lo mismo entonces. Sigue siendo exactamente lo mismo. ¿Dudas? Ok, gracias. ¿Preguntas? Profe, ¿podría volver a explicar lo de el apuntador de Q igual al apuntador de Q? Ok. Voy a avanzar y voy a tratar de poner otro ejemplo para ir viendo otras cosas, pero ahí voy a explicar esto que acabo de hacer, ¿de acuerdo? Vale, gracias, profe. Pues vamos a poner otro ejemplo. En esta ocasión, supónganse que ahora en la dirección 501 tengo una variable que se llama P, que fue declarada como una variable que es capaz de guardar una dirección. Ya quedamos que esto, ahorita vamos a ver cómo se declara, pero eso es lo que estoy declarando. Y de alguna manera, que no me interesa, pasan varias cosas aquí, y aquí tengo un 50, un número 50 guardado. No, un número 50 no, un número 96 guardado. Y más arriba, en la dirección 96, tengo guardado en estos 4 celdas, tengo guardado un 6292. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta ahí? No, todo bien. Ok. Si yo quisiera imprimir el 6292, tendría que poner porcentaje de, y aquí qué expresión colocaría para imprimir el 6292 con la información que tienen. ¿Qué colocaría aquí? Asterisco P. Asterisco P. Efectivamente, Jeremías. Sería asterisco P. Asterisco P significa toma la dirección que está guardada en la variable P y ve a esa dirección. Devuélveme su valor y eso utilízalo para la expresión. ¿Cuánto tengo guardado en la dirección 96? Un 6292. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Ahora bien, ¿qué pasa si yo digo asterisco P más 50? ¿Qué me devolvería ese valor? Es decir, Pues el resultado ajá, de 6292 más 50. Dígame, se lo calculo tantito. no vayas a sacar la calculadora, ¿eh? No, como que 6.342. 6.342. Me devolvería un 6.342. ¿Y qué pasa si pongo P solita? Imprime 96. Sería algo así como un 96, ¿no? Esto significa 96. ¿Y qué pasa si pongo ampersand P? Vale 501. 501. ¿Se dan cuenta? Así de simple es esto. Si yo quiero ahora, si yo pongo asterisco P del lado derecho de la expresión, es decir, si esto, lo muevo tantito para acá, y ahora coloco asterisco P del lado derecho del operador de asignación, significa guarda el 6342 en la dirección que tiene guardada la variable P. Y eso haría que aquí se guardara, en lugar del 6292, un 6342. ¿Tenía alguien levantada la mano? No fui yo, pero ya le entendí. ¿Dudas? Si ya entendieron esto, ya son superhéroes. O sea, esto es lo más complicado que tenemos que entender y le vamos a estar machacando. Porque a partir de esto es que vamos a poder hablar de un tema que yo no sé por qué a los maestros de primer semestre se les vuelve el tabú. Paso de parámetros por valor, paso de parámetros por referencia a una función.
y es más fácil decir todo, pónganlo como variable global. ¿Dudas? Fíjate cómo el esquema queda completo en el momento en que digo, es que en realidad aquí arriba lo que yo declaré fue int z, y aquí donde dije que iba a ir cualquier cosa, puse p igual a ampersand z. Y ese es el mismo caso que teníamos acá arriba. Es el mismo caso, con diferentes números, diferentes actores, pero es la misma obra de teatro. ¿Ya te fijaste? ¿Preguntas? ¿Los compañeros que no ponen Sí. su cámara tienen dudas? Profe, ¿Sí? no entiendo por qué ampersand P te devuelve 96. Ampersand P, ¿no? ¿En dónde? Bueno, más bien, ampersand P, ¿qué devuelve, perdón? 501, la dirección a donde se encuentra la variable P. Lo definimos desde Ok. la clase pasada. Ampersand siempre me devuelve la dirección donde se encuentra almacenada la variable. No me devuelve el contenido. Ampersand P me devuelve 501. Sí. Ampersand Z me Gracias. devuelve 96. Ok, En profe, este otro gracias. ejemplo, ampersand Q me devuelve 90 y ampersand W me devuelve un 75. Un 70, perdón. ¿Dudas? ¿Nadie? Eso último de P es igual a ampersand Z no lo entendí. Perdón. Lo último del ampersand Z no lo entendí. Ampersand Z, si Z está guardada en la dirección 96 y yo pongo ampersand Z, significa la variable Z. ¿Cuál es la dirección de la variable Z? 96. Y entonces cuando yo digo P igual a ampersand Z, significa guarda en P el contenido, la dirección, perdón, de Z. Ah, ok. Eso es lo que significa. Grábense esto, ampersand Z es la dirección, ampersand lo que sea es la dirección de esa variable. Punto. Partimos de ahí. ¿Preguntas? ¿Para qué hacemos eso que acaba de decir, profe? De que P es igual a ampersand Z, ¿eso con qué objetivo lo estamos haciendo? ¿Para Bueno, que se guarde? sí, y para no se- guardar en P, para colocar en P un valor válido. Así como cuando tú declaras una variable entera y le asignas un 0 para empezar a trabajar con ella, aquí estamos haciendo lo mismo para P. Declaro P como una variable que contiene una dirección, pero tengo que colocarle una dirección que sepa que puedo manipularla. Entonces por eso pongo ampersand Z, es como asignarle un valor inicial. ¿Sí? Y en ese caso, ¿qué nos estaría pasando con ahora la dirección de 501? ¿Sería reemplazada? No, la variable P no se modifica, lo que se modifica es su contenido. Insisto, hay dos cosas aquí en juego. Una cosa es la dirección de la celda y otra cosa es el contenido de la celda. Son dos conceptos diferentes. Cuando tú pones ampersand P, te está refiriendo a la dirección, y cuando pones P solita, te refieres a su contenido. Cuando pongo Z solita, me refiero al contenido de la variable Z, y cuando pongo ampersand Z, me refiero a la dirección de la variable. La variable solita siempre es el contenido de la variable. Ampersand Z siempre es la dirección a donde se encuentra la variable. Punto. ¿Dudas? ¿No hay dudas? Profe, Sí. entonces lo que estamos diciendo en P igual a ampersand Z básicamente sería el contenido de P es igual a la dirección de Z. Guarda en P la dirección de Z. Abran su code blocks y vamos a empezar. Gracias por poner la cámara nuevamente, a los que ponen la cámara, a los que no ponen la cámara, nuevamente la invitación a que pongan su cámara, porque me ayuda a entender cómo están, pero bueno, cada quien. Ok. Creo mi archivo, mi proyecto, déjenme mover esto para acá. Y lo que voy a hacer aquí es, vamos a poner direcciones. A ver si no tengo ya uno. No. Ya creé mi proyecto que se llama direcciones. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta ahí? Si no hay No, todo dudas, bien. entonces continuamos. Ok. Entonces,
abro mi archivo, mi programa, y ahora aquí voy a poner mi variable int. Bueno, si quieren le cambio y le pongo floats para que no se sientan tan angustiados con esto. Y vamos a poner aquí peso. ¿De acuerdo? Y ahora yo puedo poner, ya vimos, de hecho la clase pasada lo hicimos, le puedo pedir que me imprima la dirección de peso. Eso es porcentaje P, la P es por pointer, ¿no? Entonces aquí voy a poner dirección de peso y aquí ponemos coma ampersand P. Y bueno, aquí al final nos da cuenta nuestro return 0. ¿Sí? ¿Cuándo está utilizando el P-pointer? ¿Eso para qué? Porque mando a imprimir la variable, la dirección de P, ¿no? Ah, sí, Por cierto, eso, cierto. Si yo compilo en este momento, no debo de tener errores. Es que no sé, es peso, perdón. Ahí ya no debo de También los dos puntos, ¿no? punto y coma. Digo punto y coma. No lleva ampersand. ¿En dónde? ¿En dónde, perdón? En el peso. Return Printf no lleva ampersand. printf. Profe, sí. No lleva ampersand. ¿Quién me dice que me hiciese, perdón? Julio. La variable peso. No, lo que yo quiero imprimir aquí es la dirección, efectivamente. No el contenido. Sí. Si yo quisiera imprimir el visto. contenido, voy a poner aquí peso igual a 49.56. Ahí está. Y voy a imprimir ahora printf el valor de peso. Ponemos aquí porcentaje F, diagonal N, y aquí pongo peso. En el primer caso estoy imprimiendo el contenido de la variable peso y en el segundo caso estoy imprimiendo la dirección. Por favor, cuando haya preguntas en el chat y vean que no la contesto, ayúdenme y díganme, ¿hay una pregunta en el chat o hay algún comentario? Sí, la puedes colocar, Enrique, no hay problema, ¿no? Vuelve a solicitar entrada y te doy entrada. Listo. Gracias, Enrique. Ayúdenme, porque a veces me concentro y no veo los comentarios que me hacen, y para mí son importantes todos. Ok. Entonces, si yo compilo, fíjense cómo tengo 0 errores y 0 warnings. Nuestros programas nunca, o más bien, no deben de tener errores, obvio, pero tampoco deben de tener, en general, advertencias. Los warnings son advertencias que nos está haciendo el compilador para decirnos, aguas, aquí hay algo raro. En una de esas no pasa nada, pero en una de esas es grave, ten cuidado. Nuestros programas no deben de tener warnings. Porque hay maestros que nos dicen, si tiene warnings, no te preocupes, tú sigue. Total, no, esos son advertencias, ni les hagas caso. No. ¿Tiene warnings? Corrígelos. No debe de tener warnings, no debe de tener advertencias. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Ok. Una vez que tenemos esto, entonces ya puedo correr mi programa y bueno, pues obtenemos simplemente esta información. Lo que estoy obteniendo aquí es la dirección de la variable peso y estoy obteniendo su contenido. Si yo hiciera un diagrama de esto, tendría mi memoria y en la dirección, nada más me voy a concentrar en los últimos dos, en la dirección 1C tengo 49.56. ¿Y cuántas celdas ocupo? ¿Cuántas celdas ocupa mi variable peso? Número de celdas ocupadas size of. Aquí me van a salir unos warnings que no sé por qué, pero tengo que revisarlos. Número de celdas ocupadas. Y entonces, si corro el programa. Profe. Sí. Lo escribió mal printf. Muchas gracias. Sí. Y puso pesos en vez de peso. Peso, exactamente. No les da gusto, amigos. Ahí está. ¿Sale? Corro el programa y ahora me marca warnings. Ese tengo que fijarme por qué me lo está marcando. Me dice que ocupo 4 celdas. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Nadie? Ok. Hasta aquí esto lo habíamos visto en la clase pasada. Ahora lo que quiero hacer es hacer el ejercicio como lo hicimos hace un momento. Es decir, lo que quiero es declarar una variable que sea de algo
y le voy a poner, ¿cómo quieren que le ponga? Dir peso, para decir dirección de peso, ¿les parece? Dir peso es la dirección de la variable peso. Pero como yo quiero decirle al compilador que esta variable, si fuera entero, le diría int. Si fuera float, le diría float. Pero en nuestro caso tenemos que decirle que va a guardar una dirección. Para decirle que va a guardar una dirección, la variable, le antepongo, no se asusten por favor, padawans, le antepongo un asterisco. Y eso simplemente significa que la variable dir peso guarda direcciones. ¿Dudas hasta ahí? Solamente me falta un pequeño detalle. En C tengo que decirle qué va a encontrar, qué tipo de dato va a encontrar en la dirección que está guardada en la variable dir peso. ¿Sale? Para mi ejemplo, yo voy a guardar direcciones a donde encuentre números de punto flotante. Y para decirle eso, yo lo que tengo que escribir es float asterisco dir peso. Lo puedo poner así, o ahí, o lo pueden poner así. Es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Y entonces esto significa, aquí los pongo como comentario, dir peso guardará direcciones donde encontraré números floats. ¿Sale? ¿Dudas? Pregunta: ¿qué dirección tiene guardada en este momento la variable dir peso? No sé. Esa es la respuesta. No sé. Se puede ver, ¿no? Con... Sí, puedo ver su contenido, pero no sé qué hay en esa dirección. Es decir, ¿cómo ve el contenido de la variable de dirección peso? Printf Con el ampersand. contenido de dir peso. Y aquí le voy a poner porcentaje P. Y si quiero ver el contenido de la variable dir peso, ¿cómo decíamos el contenido de la variable? ¿Cómo ve el contenido El puro de la variable nombre. dir peso? ¿Cómo ve el contenido de la variable peso? Peso solita. Cuando quiero referirme al contenido de la variable peso, solamente puse el nombre de la variable. Si yo Pones solo dir peso, ¿no? pues si yo quiero imprimir el contenido de la variable dir peso, pues nada más ponle dir peso y ya. Nos va a marcar una advertencia, un error, o no, creo que es advertencia. Y nos va a decir, aguas, tu variable no está inicializada. Fíjense, lo compilo. Y aquí dice, aprendan, otra cosa importante, aprendan e interpreten los errores. Los errores, las advertencias que están ahí, por alguna razón, no están de adorno. Léanlas, entiéndanlas. Y si ustedes a la hora que entienden la advertencia que aparece ahí, dicen, esto no implica ningún problema para mi programa, adelante, pero ya es responsabilidad suya. Aquí me dice que en la línea 14 me marca una advertencia. La variable dir peso es usada sin haber sido inicializada en la función. Lo que me está diciendo es, aguas, lo que voy a imprimir tú no lo pusiste. Ahí estaba. Porque C no inicializa variables. Significa que lo que hay ahí, pues quién sabe quién lo puso y quién sabe cuáles serán las consecuencias de utilizar eso. Y entonces yo lo corro y vemos que el contenido de la variable dir peso es este valor. ¿Qué hay en esa dirección? ¿Qué hay en la dirección 10? ¿Alguna idea? ¿Qué hay en la dirección 10? ¿El espacio que ocupa? No, el contenido de la variable dir peso es en la dirección 10. ¿Qué hay en la dirección 10? ¿No hay el contenido de la variable? El contenido de la variable dir peso guarda una dirección, ¿están de acuerdo? Aquí la declaré. Y cuando van a imprimir la dirección que tiene guardada dir peso, me dice, tiene la dirección 10. Yo lo que les estoy preguntando es, ¿qué hay en la dirección 10? ¿Alguien sabe qué hay en la dirección 10? Algo, pero no es relevante. Algo, ¿Algo? pero no es relevante al programa que estamos haciendo, ¿no? ¿Hay algo? No necesariamente que no sea relevante, simplemente hay algo que yo no coloqué. Y que si lo uso, quién sabe qué pase. Por ejemplo, si ya vimos esto, ¿qué pasaría si pusiera
asterisco dir peso igual a ese valor. Esa es una asignación válida. La operación es válida. Pero se le estaría asignando después de imprimirlo, ¿no? ¿Vale? Se le estaría asignando el valor Sí. después de imprimirlo. Sí. Pero ¿qué consecuencia trae hacer eso? El número no es una dirección. No. Que lo que va a hacer, dir peso, asterisco dir peso significa, toma el contenido de la variable dir peso, ve a esa dirección y ahí vas a guardar esta secuencia de valores. Ya vimos que yo no le puse ninguna dirección válida. Si corro el programa, fíjense cómo me aparece aquí una cosa rara. Me dice, me devuelve un valor raro. ¿Sale? Ese valor raro que me devuelve es para indicarme que hubo alguna cosa extraña que hizo que el programa terminara de manera inadecuada. Porque si termina de manera adecuada, y lo voy a comentar, me va a devolver un 0. Yo se lo dije aquí. Fíjense. Termina de manera adecuada el programa y aquí está el 0 que me devuelve. Si yo le pongo aquí un 500 y el programa termina correctamente, me devuelve el 500 para decirme todo estuvo bien. Pero cuando yo libero esta variable y la corro, el programa no me devuelve, tarda y no me devuelve el 500, me devuelve esto. ¿Por qué? Porque quiere decir que el programa no terminó correctamente. ¿Por qué? Porque esta asignación que estoy haciendo aquí no es válida. Porque le estoy asignando a esa dirección un número. Eso está bien. Pero la dirección que tiene la variable dir peso, yo no la coloqué. ¿Sí se entiende eso? ¿Podría volver a repetir eso, por favor? Va con diagramita. Va con un diagramita. A ver. ¿Dónde está? Ahí está. Va con un diagramita para que veamos cómo está todo esto. Ahí. Fíjense, voy a correr el programa. Ahí está el programa. Ahí está lo que me dijo. Y aquí está mi pizarra para dibujar y mostrarles esta extraña verdad, jóvenes. Ok, veamos. Primero, declaro dos variables, una de variable peso y otra variable dirección. De acuerdo con la información que estoy viendo aquí, la dirección peso, la variable peso, se encuentra en memoria, en una dirección que es la dirección 6, voy a usar la completa, 61FE14. Y a partir de ahí hay 4 celdas que se utilizan para representar un número de punto flotante. ¿Qué valor guardé en esa dirección? En esa dirección guardé un 49.56001. Me falta un 00001. Cosa rara, ¿no? Porque yo le había guardado otro valor sin el punto 001. ¿Hasta ahí dudas? Eso es lo que me dice. Ahora, no mandé imprimir la dirección, simplemente mandé imprimir el contenido, la variable peso. Esta de aquí se llama peso. Y tengo otra variable que se llama dir peso. La variable dir peso está en otra celda. La voy a poner acá. Permítanme hacer una cosa aquí para completar mi diagramita. Voy a repetir esta para acá. Dirección de dir peso. La dirección de dir peso
dir peso. Hasta ahí. Corro el programa. Ahí ya tenemos todo completo. ¿Me van siguiendo? Entonces, según esto, la dirección de la variable dir peso es la 61FE10. Y ya me cambió la dirección de peso aquí, me la cambié y me dijo que este estaba en la FE1C. Eso me lo está diciendo aquí. Ahora, la dirección de peso me dice que está en la 61FE10. 61FE10. Y aquí ocupo cierto número de celdas para guardar la dirección. Y el contenido de la variable dir peso, fíjense cómo ahora el contenido de la variable dir peso es otro. ¿Por qué aparece ese valor? Simplemente es basura. Valores que estaban ahí. ¿Qué valor me dice ahora que está? El valor 1713 es 0. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Qué significa esto? Que cuando yo le digo en la dirección dir peso guarda un 32, etcétera, etcétera, significa toma esta dirección, ve a esa dirección por allá en algún lado, y en esa dirección de memoria, que es la 1713E0, vas a guardar, aquí vas a guardar un 32.5476.89, etcétera. ¿Están de acuerdo? ¿Qué había ahí? No lo sé. Es decir, ¿a qué pertenece esta dirección? No lo sé. Pero eso es lo que le estoy diciendo aquí. ¿Sale? El resultado es totalmente incierto. ¿Qué implica que yo haya modificado estas direcciones? Pues quién sabe. En una de esas, como en este caso, no pasa nada. En otras, aborta el programa. En otras, el sistema operativo nos manda una ventanita y nos dice que detuvo el programa. Porque traté de accesar a una dirección incorrecta. Porque no inicialicé la variable. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Nadie tiene dudas? Entonces no se pudo debido a que esa dirección era incorrecta, bueno, que estaba... Que ya estaba ahí, pero no sé si esta dirección, si este espacio está ocupado por alguien. Yo no lo puse. Y como tú no lo pusiste, pues es como si trataras de usar algo que tú no compraste o que tú no tienes. ¿Cuál es el resultado? No lo sé. Pero al menos esa dirección que está en este momento guardada ahí no es una dirección correcta, no es una válida. Y el resultado puede ser desde simplemente se queda, mi programa se queda calladito, hasta que el programa aborte o que te aparezca una pantalla de acceso incorrecto. Eduardo nos dice que en su computadora la dirección es una 7FDD2F14134. ¿Es normal? Sí. ¿Por qué? Porque esta dirección que tiene guardada esta variable que yo no inicialicé, simplemente es el estado de los bits en la memoria, en esa dirección, y de una computadora, pues el estado cambia. Seguramente a ustedes no les está dando este valor, les puede dar cualquier otro, porque yo no lo puse, porque ustedes no lo pusieron. ¿De acuerdo? Para poder usar una variable tipo dirección, tengo que decirle e inicializarla con una dirección válida. Si no inicializo mi dirección con una dirección válida, no puedo utilizarla. Por eso, si yo pongo aquí ampersand peso, entonces ahora inicializaría mi dirección, mi variable dir peso, con la dirección de peso. ¿Dudas? Entonces el anterior que pusimos, el anterior valor, ese nos salió error debido a que pusimos un incorrecto, ya que lo pusimos nosotros, y ese pues fue como al azar. En cambio aquí lo estamos poniendo con el peso. A que el valor inicial que tenía dir peso era al azar. Aquí ya la estoy inicializando ahora sí mi variable. Y ahora si digo, aquí sin asterisco, es así, ¿no? Guarden la variable dir peso, la dirección de peso. Si ahora digo asterisco dir peso igual a 56.89,
y mando a imprimir otra vuelta esto, y mando a imprimir esto, para diferenciar aquí pongo un printf para saber cuándo, no es Python, para saber cuándo imprimió. Fíjense, va a imprimir el estado inicial, luego va a hacer las asignaciones y me va a mostrar mi nuevo estado de las variables. ¿Están de acuerdo? Si están de acuerdo, entonces corro el programa y me marco un error porque le falta un punto y coma. Corro el programa y ahí está. Déjenme ponerle una diagonal aquí para que se vea bien. Aquí, y lo voy a poner también acá para que se vea bonito. Ahí está. Ahí está. Fíjense, la dirección, la variable dir peso comenzó con este contenido extraño. ¿De dónde salió? No lo sé. Pero si lo uso, estoy jugándole a que en algún momento voy a tener problemas. Una vez que la inicializo con la dirección de peso y hago la asignación, fíjense cómo el contenido de la variable peso cambió a 56.88, que es este valor que le asigné. Y además mi variable dir peso contiene este valor, y este valor es la dirección de mi variable dir peso. ¿Se entiende? Todo ese proceso. ¿Seguros? Profe, ¿sí? ¿Ahí por qué agrego el 56.89? ¿Aquí? ¿En esta? Sí. ¿En esta? Para modificar, para usar la dirección que guardé en la variable dir peso y guardarle un valor. Y la consecuencia de todo esto es que el valor que modifiqué fue la variable peso. ¿Por qué? Porque dir peso tenía la dirección de la variable peso. Por eso. Nada más. ¿Sale? Es una forma de mostrarles algunas cosas. ¿Dudas? ¿Era muy necesario ponerle el 56.89? Para mostrarles que se podía hacer cosas, sí, nada más. Ok. Nada más. Es un ejemplo didáctico. Lo que quiero es que vean la mecánica, cómo es el mecanismo. Yo le asigno un valor al contenido cuya dirección está guardada en dir peso, y eso hace que el 56.89 acabe en la variable peso, porque el contenido de la variable dir peso es la dirección de peso. Por eso se modifica la variable peso. Insisto, no sé si me están entendiendo. Yo espero que sí. Sí. ¿Sí? Bueno. Hola, profe. Sí. Ahí donde inicializamos dir peso igual a ampersand peso, ¿por qué no lleva el asterisco dir peso? Porque ampersand peso es una dirección. Y si yo uso asterisco dir peso, entonces me estoy refiriendo a un número de punto flotante. Regreso al diagrama que tenía. Es natural que tengan tantas confusiones y tantas dudas. No se preocupen por eso. Es natural, vamos. Me regreso a mi diagrama. Y con base en esto, trato de explicar nuevamente. Y ya les dije, el nombre del juego aquí ustedes me preguntan, yo trato de explicarles. No me entienden, busco otra explicación. Hasta que en algún momento entendamos todos. Ok, estamos aquí. Otra vuelta voy a escribir todo mi diagramita, ustedes me van a perdonar, pero si no, no podemos. Y entonces aquí en este diagrama tenemos nuestras memorias. Primero, en la dirección E1C, nada más estoy tomando los últimos 3 dígitos. En la dirección E1C se encuentra mi variable peso. Aquí está mi variable peso, ¿sí? Es que escribieron algo en el chat. Gracias. Gracias. Profesor, tú es que porque piensa que el programa que... No, ese problema que tienes es por el sistema operativo. El sistema operativo debes de tener habilitada una opción que todo el canijo tiempo está tratando de escanear cualquier programa que ejecutas. Y cuando compilas un nuevo programa, siempre supone que ese programa no está
¿no? Es un virus o lo trata de escanear y te está pasando eso regularmente. A ver si al final de la clase revisamos eso. No me acuerdo, Enrique, cómo se solucionaba, pero ¿dudas? ¿Hasta ahí hay dudas? No, todo bien, profe. Ok. Eso pasa cuando declaro la variable float peso. Y cuando declaro la variable asterisco dir peso, lo que sucede es que coloque en la dirección, aquí está, en la dirección E10, aquí está, en esta dirección, ahí colocó mi variable peso. Yo la voy a poner acá. E10. En la dirección E10 colocó mi variable que se llama dir peso. Voy a suponer que ocupa 3 celdas. Entonces, aquí voy a tener mi variable peso y acá mi variable dir peso y aquí mi variable peso. ¿Dudas hasta ahí? Eso lo conseguí a través de hacer las declaraciones de 6 y 7. Ahora, cuando digo, en la línea 9 digo peso es igual a 49.56. Eso significa que en la variable peso guardo un 49.56. ¿Dudas hasta ahí? Y entonces guardo aquí un 49.56. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Nadie? Ok. La siguiente ahora es en la línea 17. Dice, la variable dir peso recibe la dirección de peso. Antes de hacer la línea 17, lo que había aquí adentro, aquí me lo dice, lo que había aquí adentro es un valor raro, 1D13E0. Quiere decir que aquí adentro, en ese momento, antes de ejecutar la línea 17, tengo 1D13E0. Ese valor puede variar en su caso, puede ser otro valor totalmente diferente, pero yo no lo puse ahí. Ese es el valor que tiene antes de ejecutar la línea 17. Como ese valor yo no lo puse, no lo puedo ocupar. Si lo ocupo, pues quién sabe qué estragos haré en mi programa, en mi sistema y en mi computadora. Nunca llega a destruir la computadora. No se preocupen, no se sobrecalienta y explota. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Pero si es necesario inicializar mi variable dir peso con una dirección válida. En este ejemplo le voy a guardar la dirección E1C. ¿Sale? Se estarán preguntando, ¿y para qué tanto salto es dando el suelo tan parejo? Pues simplemente para que entiendan esto y después lo podamos aplicar en cuestiones mucho más complejas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahora lo que voy a hacer es guardar, en lugar de tener esto, tengo que guardar la dirección de la variable peso. ¿Cuál es la dirección de la variable peso? La dirección de la variable peso es E1C. Y entonces aquí guardo E1C. Eso es lo que hago en la línea 17. Y en la línea 18, fíjense qué es lo que hago. En la línea 18, déjenme ver. En la línea 18, lo que hago ahora es, le digo, toma el contenido de la variable dir peso. El contenido de la variable dir peso es este. Y como tiene un asterisco, dice, ve a esa dirección. Voy a esta dirección. Y en esa dirección quiero que guardes un 56.89. El resultado es entonces que esto desaparece y ahora aquí hay un 56.89. Eso es lo que le dije ahí. Si yo hubiera escrito en lugar de asterisco dir peso, hubiera escrito dir peso igual a 56.89, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Un error. Un error, ¿por qué? Porque se le está intentando asignar un valor a una variable que maneja direcciones. Exactamente, estoy tratando de guardar un número de punto flotante en una variable que debe de guardar direcciones. Por eso sería un error. Y no es error ponerle asterisco, porque entonces le digo, toma la dirección que tiene la variable dir peso, ve a esa dirección y en esa dirección úsala para la expresión.
En este caso, guarda un valor. Por eso este es un error. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Ok. ¿Y luego qué es lo que hago? Ya imprimo. Y claro, cuando imprimo, el valor de peso es, ¿cuánto imprimo? Pues su contenido. ¿Cuánto contiene? Pues esto, 56.89. Ahí está el 56.89. Que luego habría que echarse un rollito, en algún momento ustedes investigar por qué me impone 56.8899 si yo le dije 56.89. ¿Sale? Y luego me dice la dirección de peso. Por supuesto, la dirección de peso no cambió, sigue estando en la misma dirección, porque una vez que se le asigna una dirección a una variable, mientras la variable, entre comillas, esté viva o exista, no va a cambiar su dirección, cambia su contenido, pero no su dirección. El número de celdas ocupada tampoco cambia, la dirección de peso tampoco cambió, fue FE10, ese valor no cambió, pero el contenido de la dirección peso había cambiado de aquí a acá porque le asigné la dirección. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Profesor, una duda. ¿Por qué entonces, al ser igual una variable y, bueno, ya una vez que se guardó la dirección abajo, ¿por qué arriba se declaró con asterisco? ¿Tiene alguna diferencia si no se declara el asterisco en el float? ¿Tú te refieres a la línea 7? Sí, ¿es necesario ese asterisco ahí para que se declare como la dirección? Tú dime, ¿qué pasa si no le pongo el asterisco? ¿Qué estaría declarando? ¿Qué contendría la variable? Una variable normal, ¿no? ¿Qué guardaría? Un número, no una dirección. De punto flotante. Sí, ¿no? Ah, ok. Entonces, si yo no le pongo el asterisco, lo que estoy diciendo es que la variable dir peso va a guardar un número de punto flotante. Quiere decir que aquí yo debería de encontrar un número de punto flotante. Pero yo lo que quiero es que la variable dir peso guarde una dirección, a donde encuentro un número de punto flotante, como en este caso. Y entonces le tengo que poner el asterisco para decir que va a guardar una dirección y el tipo de dato que me indica qué es lo que encuentro en esa dirección. Si yo tuviera una variable que fuera int asterisco w, entonces significaría que w va a guardar una dirección, eso significa el asterisco, y en esa dirección voy a encontrar un entero. Y si yo pongo char asterisco p, significa que la variable p guarda una dirección y en esa dirección encuentro una variable tipo char. ¿De acuerdo? Si yo no supiera qué es lo que voy a encontrar en esa dirección, cosa rara, porque entonces ¿para qué hago bueno, cosa que se vale pero tiene sus implicaciones. Si yo dijera P va a guardar una dirección, ¿qué voy a encontrar en esa dirección? No lo sé, sé que es una dirección y punto. Es decir, yo no sé qué tipo de dato encuentre en esa dirección, entonces lo declararía como void asterisco. Void asterisco significa K guarda una dirección. ¿Qué encuentras en esa dirección? No lo sé. ¿Cuántos bytes puede ocupar a partir de esa dirección? Tampoco lo sé. ¿Qué valor hay ahí? No lo sé. Simplemente sé que K es una dirección. Y entonces la declaro como void asterisco. Si no, la declaro como char, como int, como float. Y todas estas tres variables guardan direcciones. ¿Dudas? Entonces siempre podríamos utilizar el void, o porque no es conveniente. No, porque si yo uso el void, la pregunta es, a ver, ¿esto es válido? No. Hay algo raro, ¿no? Sí. Pues porque ¿cómo sabes que K tiene capacidad para guardar ese número? Es más, ¿cómo sabes que K tiene una dirección a donde puedes guardar números? ¿Quién te dijo que era un número y no un char o un entero? No sé. Entonces, sí se usan los void, pero para otras cosas. ¿Sale? Generalmente tenemos que decirle qué es lo que vamos a encontrar en esa dirección. ¿Preguntas? Entonces el asterisco es para guardar una dirección y el ampersand es para mostrarnos la dirección. Para obtener la dirección. Ah, ok. Vale. ¿Dudas? ¿Qué pasaría si yo pongo
No se podría porque peso no puede guardar direcciones. ¿Sí? Peso es una variable que guarda direcciones. Perdón, peso es una variable que guarda números de punto flotante, no direcciones. Allá arriba, en la línea 6, peso está declarado como floats. Entonces, peso solamente puede guardar direcciones. Hay algo raro. ¿Qué pasaría si en el contexto de estas declaraciones que tengo aquí, yo escribiría, qué pasaría si yo escribiera asterisco P igual a ampersand peso? No, así. Tampoco se podría porque P guarda direcciones que contienen Caracteres. caracteres. Y ampersand peso es una dirección. Entonces no puedo. Los lenguajes tipificados tienen esa característica que es importante cuando empezamos a programar. Nos obliga a entender que solamente debemos de asignar peras a variables que pueden guardar peras y manzanas a variables que pueden guardar manzanas. Y que no se vale asignar peras a variables que tienen que guardar manzanas. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Se alargó un poco más de lo que tenía yo planeado. Todo esto no alcanzamos a llegar a donde yo quería llegar el día de hoy. Pero no considero que haya sido un tiempo perdido. Yo, al contrario, creo que es un tiempo bien invertido. Si ustedes entendieron esto, y repásenlo en el transcurso de estos días, si entendieron esto, lo que viene debe de serles más o menos natural. ¿Qué es lo que viene? Ahora lo que vamos a hacer es comunicarnos entre funciones. Hacer lo que se conoce como paso de parámetro. El paso de parámetros hay de dos sabores. Un tipo de paso de parámetros que le llaman por valor y otro que se llama por referencia. Generalmente, al nivel que están ustedes, a menos que alguien me diga yo sí lo manejo, generalmente al nivel que ustedes están, todas las variables que tienen que comunicarse entre dos funciones las declaran como variables globales. ¿Por qué? Porque no saben cómo pasar parámetros. Tenemos que entender, una vez que hemos entendido esto, el paso de parámetros por valor y por referencia va a ser natural, pero tienen que haberlo entendido. Por eso le he dedicado tanto tiempo.